La democracia, cuando hay tanta pobreza, es muy vulnerable a los abusos de quienes reparten plata. Y los políticos van a tener que entender que el resto de la sociedad tenemos derecho a que los gerentes de los hospitales no sean unos payasos que tienen que robarse todos los medicamentos y todos los contratos de diagnósticos para financiar campañas. Las grandes transformaciones se dan cuando usted retira ciertos cargos técnicos de la baraja política. This is a country where we speak English, not Spanish. You need to make sure your child can speak Spanish. Right? Juan Ricardo Ortega has always been a star in Colombia's economic stage. Pues uno empieza a preguntar si eso será cierto o no será cierto. During the first decade of the new millennium, he worked under the administrations of President Pastrana and President Uribe. Oh, and he was under President Duque's radar when he was looking for a Minister of Finance in 2018. Not sure what happened there, but let's flip back the calendar a few years. In 2011, President Santos appointed Ortega as the director of DIAN, Colombia's bureau in charge of their financial security. As the head of this agency, he managed to put an end to the largest and most sophisticated network of smugglers, money launderers, and corrupt officials ever known in his country. I mean, for years, they stripped the Colombian people with hundreds of millions of dollars and phony tax refunds. Hold up. What do these people keep looking at? Can we do a cam switch real quick? Oh, yeah. This plaque is basically the blueprint to the square, originally known as Western Plaza and renamed Freedom Plaza, in honor of MLK. Now, let's get back to our story. Ortega's fight against corruption continued until 2014, when a $3 million price tag was put on his head. Oh, damn. What'd he do? That's a good question, Mr. Sparrow. He took a consulting position at the Inter-American Development Bank and moved to Washington, D.C. Now from the city, he offers his expertise while studying the modern ways of corruption, in order to counter them, of course. No, Jaime? ¿Por qué Juan Ricardo Ortega tiene tantos enemigos en Colombia? Porque nunca en la vida creyó en hacerle favores a nadie y creyó que uno tenía que cumplir la ley como la ley está expresa, con el ánimo pues tratar de que fuera parejo para todo el mundo. Y eso no necesariamente es bien visto por los que ya tienen los privilegios. Algo que pasa en Latinoamérica en general es el tema de la política. Nos ponemos topes en las campañas, se pone una serie de controles que al final nadie respeta, pero en Estados Unidos al hacer la comparación funciona como que la corrupción en cierta manera legal. ¿Cuál de los dos escenarios para usted es más perverso? Estados Unidos no es un buen ejemplo hoy en día. Estados Unidos, el último libro de Fukuyama así lo muestra, es una sociedad en serios riesgos de decadencia. Y la verdad es que la corrupción del sistema político americano sí es bastante crítica. Entonces yo sí creo que uno tiene que reconocer que los sistemas políticos presidencialistas están teniendo problemas graves. Que esa es una crítica que vienen haciendo politólogos importantes desde hace varios años. Y en América Latina es lo que yo creo que nos tiene postrados. Yo creo que hay que revisar si un sistema parlamentario no es mejor, en el cual se financien grupos, no individuos, porque los incentivos de que la cosa se corrompa son demasiado grandes. No puede tocar. No, sí se puede. ¿Sí? La regla permite que uno... Porque no puedo reacomodarla. Ok, listo. Okay. Bueno, esto se va a caer antes de que acabemos el diálogo. Todos hablamos de la corrupción, nos indignamos, pero desde el punto de vista ciudadano de las acciones que cada quien hace, todo el mundo al final termina haciendo cosas que hacen los políticos, que tanto cuestionamos. Yo creo que se vuelve un tema de unas formas de sobrevivir en el cual las relaciones de familia y de amistad importan más que hacer las cosas bien. Y eso no es algo de lo cual uno se va a dar golpes de pecho, porque la mayoría de las sociedades atraviesan por eso en algún momento. Es algo relativamente
normal cuando hay poca especialización y cuando hay mucha pobreza, que eso es lo que llaman los esquemas de clientelismos y de padronazgos. Entonces, que la gente pida un favor para un puesto, hombre, desafortunadamente es verdad porque hay muy pocas oportunidades. Lo que rompe eso es cuando se empiezan a generar unas buenas profesiones y unos servicios civiles sólidos y se separa el Estado de ese tipo de piñatas donde algunas personas van calificándose y van estando por mérito. Y los dos sistemas van mezclándose hasta que alguno prevalece. El más productivo generalmente termina siendo el que triunfa cuando se le da un espacio. Nosotros nunca hemos dado un espacio a una meritocracia, que era un poquito mi debate de la DIAN. O sea, hay ciertas entidades como la DIAN que no deberían ser parte de una repartina en el cual el político poderoso de Córdoba es dueño del director de la DIAN de Córdoba para poder perseguir a sus enemigos y ayudar a sus amigos. Eso es muy tóxico porque deja a todo el mundo a merced del que tiene el poder. Por eso hay que separar y que haya algunos árbitros imparciales. Lamentablemente en Colombia, como están todos esos intereses criminales, no se logra separar esos espacios mínimos y el nivel de indecencia creo que Let it drop, bro. Just let it drop. he perdido por ponerme a sacar. Es lo que me pasó en la DIAN, saqué a los que no era. Saca a los que no era. Random 4. What's up, guys? If you enjoy our content, don't forget to share it. Then smash the like button and of course hit the sub button. If you're curious about a random topic, let us know in the comments and we'll do the best to take care of the rest. Later, debaters. Don't forget to click on notifications so you don't miss a thing.